Bien, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes, queridos compañeros terapeutas, queridos amigos del grupo, esperando que se encuentren muy bien, anhelando que podamos, como siempre, tener un muy buen entrelazamiento entre todos los presentes, sacar el mejor provecho de esta reunión para nuestro crecimiento terapéutico, humano, para nuestro crecimiento en los estudios que hacemos de las terapias alternativas, de las medicinas energéticas, del biomagnetismo y de todo, pues, lo que es parte con nuestra vida, porque podríamos decir que lo que hacemos es parte de nuestra vida, es nuestra vida misma. Así como el hogar donde tú vives, esa es tu vida, donde tú te mueves, tu casa, lo que haces día a día es realmente tu vida. En este caso, la parte terapéutica, nuestro trabajo, lo que hacemos con empeño, con amor, con servicio a quien le pueda ayudar, es como parte de esa vocación, es parte de ese amor que vamos desarrollando cada uno de nosotros y se convierte en esa propia vida, en esa propia esencia de lo que nosotros somos. Incluso en muchas ocasiones, sin esperar nada a cambio, lo hacemos de forma pues abierta, tratamos de servir y ayudar a quien se puede y también pues ejercemos este conocimiento con el fin de ayudarnos, porque es un trabajo, pero también es un servicio. Y el día de hoy pues queremos que esto se siga haciendo más fuerte con todo lo que vamos a desarrollar, con la participación de ustedes, con esas preguntas, con esos aportes, que hagamos enriquecer, desarrollar, ampliar más estos temas es fundamental, ya que esto nos llena a cada uno de nosotros de más entusiasmo para continuar. Así que vamos a iniciar. Recuerden ustedes el estudio que tiene que ver con la medicina energética es fundamental. Nosotros hemos venido desarrollando con el transcurso de estas semanas unas clases que se han hecho a través del canal de YouTube, donde hemos explicado a todos ustedes sobre lo que es la biopraxia, sobre lo que es la medicina que se ejerce desde la columna, la aplicación de imanes, la energía, la terapéutica que se puede hacer a distancia, los rastreos, las impactaciones, etcétera. Y quiero que hoy compartamos un aspecto bien interesante que tiene que ver con esa energía que está ahí en la columna y que podríamos nosotros brindarle un valor para entender desde la parte invisible a la parte visible, desde lo energético a lo material, desde el aspecto etérico, desde el aspecto vital, desde esa parte tetradimensional o cuarta dimensión, de lo que físicamente no se puede palpar, pero que existe y que está ahí en nuestro cuerpo, pero que lastimosamente en ocasiones uno solo se fija en la parte física y por fijarse únicamente en la parte física, no podemos ver un poco más allá, no podemos intuir un poco más allá de cómo se mueve esa energía y cómo esa energía tiene parte que ver con la parte emocional, con los bloqueos y con las enfermedades que van apareciendo con el pasar del tiempo en el cuerpo de cualquiera de nosotros, o en este caso en el cuerpo de nuestros pacientes cuando llegan a consultarnos y que se quejan de un dolor de espalda, que se quejan de un dolor lumbar, de un dolor dorsal, de un dolor cervical, que les duele la cabeza, que tienen problemas en los hombros, que tienen pérdida a nivel de las extremidades, que tienen alguna molestia a nivel muscular, que empieza a molestar el nervio ciático, que empieza a molestar alguna vértebra, que empiezan a aparecer patologías como la cifosis, lordosis, la escoliosis, e incluso hernias discales, patologías que de alguna otra manera cualquiera de nosotros nos puede suceder y es porque ustedes saben que hemos llevado una vida durante muchos años dándole fuerte desgaste a un cuerpo que ha sabido soportar y que en ocasiones pensamos que con la comida diaria y la respiración y poder dormir cuando se ha podido dormir bien, esa ha sido únicamente la medicina y el alimento que el cuerpo ha merecido. Pero el cuerpo poco a poco va manifestando desgastes
y esos desgastes pues se ven reflejados en nuestra salud o en la salud de los pacientes, ¿verdad? Que van llegando a nuestro consultorio con el fin de que nosotros le podamos ayudar. Ahora, miren ustedes algo interesante. Recuerden que la columna vertebral tiene un papel importante en nuestro cuerpo, desde la zona del cráneo, desde nuestro cerebro, porque conecta con el cerebro, y llega hasta la raíz misma de nuestra columna, que es el coxis. Desde esta zona, todos nosotros estamos conectados con paquetes de nervios que van a dar un reflejo a todos los rincones del cuerpo. Esto ya lo sabemos. Pero hay algo más interesante. Recuerden ustedes que a través de la columna tenemos ciertos ganglios dorsales importantísimos. A través de la columna salen paquetes de nervios que se van a inervar y que van a conectar con sistemas y órganos a través de nuestro cuerpo. A través de la columna vertebral, nosotros vamos a poder detectar que existe un tubo central que se encuentra por el canal mismo de la columna, y ese tubo central, que se le llama tubo central de la columna, por ahí va nuestra médula espinal, por donde van a salir los diferentes paquetes nerviosos y donde están conectados los ganglios dorsales que conectan con todo el sistema nervioso periférico, que a su vez nos permiten conectar informaciones de lo que tú estás sintiendo, de lo que estás palpando, de lo que te impacta a nivel externo, a nivel nervioso, y llega esa información a la médula y la médula la envía al cerebro y de ahí se continúan todos esos receptores y toda esa información para que tú digas, siento dolor, no siento dolor, me duele, no me duele, algo está pasando. Simplemente miren ustedes cuando la vejiga de nuestra orina se llena, ya envía una información al cerebro y le dice, oiga, estoy llena, ¿será que me puede desocupar? Mira que me estoy levantando 3, 4 veces en la noche, 5 veces. ¿Será que la próstata está inflamada? Pero es que orino poco, pero siento mucha sensibilidad y muchas necesidades de continuar yendo al baño en la madrugada. Entonces, ya hay una información que está conectada a ese órgano envía la información, conecta a ciertos ganglios nerviosos y estos suben a través de la médula y llevan la información al cerebro y el cerebro siente la alarma de lo que está pasando en el cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? Esa médula espinal es interesante porque tiene 7 vértebras cervicales, tiene 12 dorsales y tiene 5 lumbares, 5 a nivel del sacro y 4 a nivel del coxis, para un total de 33 vértebras, que en la antigüedad se le decía que se relacionaba con la vida de Cristo porque eran de 33 años, se le relacionaba con misterios de la macería, que son 33 niveles, y se le ha relacionado siempre como si fuesen 33 peldaños, 33 pirámides, 33 centros de energía que están justamente por toda la espalda o por toda la columna de cualquier ser humano. La única diferencia es que no todo ser humano cuida la energía que se mueve a través de la columna vertebral, y esa energía fluye extraordinariamente es a través de la médula. Y la médula espinal está contenida por materia gris y por materia blanca. Sabemos que la materia blanca es todo el paquete nervioso que contiene axones, que contiene, pues de hecho, núcleo, que contiene una vainilla o una vainita que se llama mielina, y gracias a la mielina es que se mueve, puede pasar esa energía entre neurona y neurona y llegar a todos los confines de nuestro cuerpo porque tenemos esa materia blanca que es una especie de aceite por donde va a caminar, por donde se va a deslizar todo nuestro sistema nervioso y por donde va a fluir toda una cantidad de información gracias a esa sustancia blanca. Pero también tenemos una sustancia gris por donde también hay una transmisión de información que se recibe, pero carece de la mielina, carece que el axón contenga esa sustancia para que se pueda deslizar esa energía como lo hace a través de la sustancia gris compuesta de millones y millones de receptores y células nerviosas. Ahora,
¿Qué es lo interesante de todo esto, queridos compañeros? Que yo quiero que, mire, analicemos lo siguiente porque a través de la médula espinal, como un tubo central, ya se nos ha explicado a través de la historia y a través de los estudios de la medicina energética oculta, que todo ser humano no solo tiene ese tubo central por donde va la médula espinal, con todos sus diferentes paquetes de nervios que se van a inervar a todos los rincones o confines del cuerpo, sino que a través de ese tubo central también existe un tubo o existe un nadi extraordinario conocido como Sushumna Nadi. En el interior de ese Sushumna Nadi encontramos el Bakra Nadi y el Chitra Nadi y posteriormente el Brahman Nadi. Todos estos nadis o conductos centrales que existen dentro de la misma columna espinal son importantísimos que nosotros como terapeutas tengamos la información. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes algo acá importante. Como aquí en la base de la columna espinal tenemos una especie de apéndice. Para muchos de ustedes tal vez les parecerá interesante, para otros un poco raro. Podríamos decir que esta punta de la columna es como decir el apéndice que conectaba en la antigüedad al ser humano con lo que se llamaba la famosa cola, ya que el ser humano tenía una especie de cola antigua, ¿sí? En el comienzo de la evolución, y esa cola lo que quedó como vestigio fue pues de hecho el apéndice, por eso dice es una punta, y esa pequeña apéndice está representada en el coxis. Luego de esta pequeña apéndice tenemos el sacro, y el sacro, como su palabra lo dice, es sagrado, es sacro. ¿Por qué es sacro? Porque es sagrado, compuesto de 5 vértebras soldadas, como pasa con el coxis, que tiene 4 vértebras soldadas. Pues porque aquí tenemos las crestas o tenemos la famosa cadera, y estas crestas o cadera que conectan todo lo que es el cuadro lumbar, de donde encontramos a muchos pacientes con dolencias a nivel del cuadro lumbar, dolencias a nivel de la zona lumbar, dolencias a nivel de la cintura, y revisamos un poquito y nos damos cuenta que el estrés de la persona que gravita a nivel de la cabeza y que se ubica a nivel de la zona cervical, baja por toda la columna y se ubica en la parte lumbar, terminando de afectar no solo las vértebras lumbares, sino también las crestas y generando una sobrecarga fuertísima a nivel del sacro. ¿Por qué ustedes pueden ver que muchos pacientes terminan con problemas óseos, con problemas de osteoporosis, de artrosis, con desbalances a nivel de la cadera, con una pierna más larga que la otra, con mucho dolor en esa zona? ¿Por qué? Porque la sobrecarga está en la zona de la parte lumbar y se recarga sobre el sacro. Y ahí dice la palabra sacro, sagrado, lo cual no hemos querido entender de que la columna es realmente una estructura sagrada dentro del ser humano. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos en una conferencia de cómo la columna espinal está relacionada con el árbol genealógico? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes del tema? Y ese árbol genealógico tiene una información de nuestros ancestros, contiene una información de nuestros ascendentes, de nosotros y de nuestros descendentes, ¿sí? O sea, lo que es, pues, de hecho, ese árbol piramidal, lo que es ese árbol genealógico. Ahora, volvemos de nuevo. Esa columna vertebral, al tener esos tubos centrales energéticos que no se ven porque solamente se ve, es el tubo central de la columna, pero energéticamente están los otros tubos. Y esos tubos son los que en la antigüedad se les denominaba como esa chimenea, como ese tubo de fuego, por donde sube una energía antigua que los orientales le denominaban o denominan todavía con el nombre de Kundalini, que es un juego sagrado. Pero para que suba ese fuego por ese tubo Ahorita llamado chimenea, estaba que está en nuestra columna vertebral, qué debemos entender nosotros? Al menos ir conociendo la parte física.
porque cada vértebra de estas es como un peldaño, cada vértebra de esta es como si fuese una pirámide, es como si fuese un escalón que permite que esa fuerza suba a través del tubo central conocido como Sushumna Nadi, pero que podríamos verlo también como el Vakra, el Chitra y el Brahma. Lo que pasa es que esto tiene otros niveles de acuerdo a la energía que sube por la columna de ese adepto, de ese iniciado o de ese monje sabio que ha sabido trabajar con esos fuegos sagrados. Esta es la causa del por qué nosotros no podemos hacer una diferencia entre los valores profundos que existen desde la parte física a la parte energética. Más aún, deberíamos tener el conocimiento y valorarlo porque es sacro, es sagrado, pero no lo hacemos porque no queremos ni nos interesa el poder que contiene. Y como no nos interesamos, entonces no podemos sino únicamente fijarnos desde un punto de vista que todas las escuelas y los libros nos enseñan, que es que desde la columna se conectan a los chakras. Y claro, los chakras están conectados desde el Chitra Nadi, desde el Sushumna Nadi, los chakras están conectados energéticamente y esos chakras, como flores de loto o como focos o puntos energéticos con sus diversos colores, lo que hacen es que nos permiten entender cómo funciona la glándula endocrina. Y ahí es donde notamos cuando un paciente tiene disfunción de la tiroides, tiene algún desequilibrio en el corazón, tiene alguna deficiencia inmunológica, tiene pues de hecho una situación del sueño, tiene carencia de melatonina, de serotonina, tiene una deficiencia de testosterona, de estrógenos, tiene algún desbalance a nivel del plexo solar, a nivel de el páncreas, del hígado, del estómago, hay mucha enfermedad en esa zona. Entonces, cuando rastreamos, nos damos cuenta que hay un desbalance del chakra manipura, o del chakra nahata, o del chakra visuddha, o del chakra agna, o del chakra svadhisthana, o del chakra muladhara. Y ahí decimos nosotros, voy a impactar para ayudar a equilibrar el chakra. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que el chakra es la raíz de la glándula y la glándula es un receptor o un laboratorio productor de energía, de neurotransmisores, de hormonas. Y estas hormonas lo que hacen es armonizar, llenar de vida y plenitud el cuerpo. Si se disfuncionan, entonces quiere decir que hay desbalance energético del chakra. Y ahí nos fijamos nosotros siempre en decir, ¿cuántos imanes le pongo? ¿Qué piedra le coloco? ¿Qué símbolo geométrico coloco para equilibrar ese punto? ¿Qué terapia o qué le hago? Porque nos estamos fijando, claro, en esa parte física que va a conectar con la parte energética, pero no nos fijamos en lo que hay más allá, que es la parte más etérica, más energética o más astral de esa glándula la cual hemos rastreado y que estamos ayudando a generar un equilibrio. Ya que si el paciente se le arregla la disfunción de la tiroides, se le van a quitar un montón de problemas que tiene la persona por estar sufriendo de la tiroides. Pero la raíz del desbalance está en el chakra. La raíz del desbalance del chakra puede estar muy relacionado con algunas informaciones que hay en la columna vertebral del paciente. Y si hay alguna deficiencia, hay algo que puede estar pasando a nivel de la columna del paciente, pues esto se va a ver reflejado en la parte física que es la que nosotros tratamos, pero siempre buscando fijar la atención de que algo energético pasa. Si nos vamos un poco más allá, ¿cuántas emociones causa, cuántos desórdenes psíquicos, cuántos desórdenes emocionales hay por una disfunción, por ejemplo, de glándula tiroides? Muchísimas, ¿verdad? Muchas emociones. Y estas emociones las refleja el paciente por la disfunción de tiroides, sea porque se pone gordito, sea porque se pone flaco, sea porque se le cae el pelo, sea porque le sale alergia, sea porque tiene problemas sexuales, sea porque no duerme bien, sea porque le afecta el aula, sea porque tiene problemas de temperatura, porque la presión se le baja, se le sube, porque no duerme bien, pero algo pasa y emocionalmente uno se va desbalanceando.
es lo que buscamos solucionar, pero ¿qué pasa con la parte energética? No sé si estamos quedando claros, ¿verdad? Entre todos los presentes. Como hay un tubo central y ese tubo central de ahí conecta para unir nadis que llegan al punto chakra, ¿sí? Sale, por decir, desde la garganta, desde el cuello, y conecta a esa glándula. Existen nadis. Y esos nadis nos dicen que son 16 radiaciones o 16 nadis que, por ejemplo, parten desde el tubo central de la médula, desde Chitra o Sushumna Nadi, a la glándula tiroides. Y esa glándula en su parte astral es un chakra que se llama Visuddha y tiene 16 pétalos o 16 nadis. Estos 16 nadis, si no funcionan correctamente, se disfunciona el chakra y se va a ver reflejado la disfunción en la tiroides o en la glándula. Creo que esto está claro para todos. Entonces, miren lo interesante. Si esto pasa así, permítame que analicemos lo siguiente. Venimos desde la parte base de la columna, subimos, subimos, subimos y llegamos hasta la base del cráneo, donde encontramos nosotros un pequeño orificio, un pequeño huequito allá en lo profundo, al cual le llamamos la médula oblongada o el famoso bulbo raquídeo. El famoso bulbo raquídeo, permítanme, quiero leerles una parte importante en el biomagnetismo, porque por algo colocamos bulborraquídeo cerebelo, bulborraquídeo, o por ejemplo, bulborraquídeo con tiroides. Por algo impactamos con imán y lo colocamos justamente en ese punto, porque tiene razón de ser. ¿Y por qué tiene razón de ser? Porque desde esta zona del bulbo, que ha sido tomado como un punto energético que conecta la médula espinal con el cerebro y el cerebro con el bulbo con la médula, tiene razón de ser en lo siguiente, y es importante que esto se tenga en cuenta para cuando vayamos a impactar a algún paciente. Si nosotros impactamos bulborraquídeo con bulborraquídeo, sirve para el Alzheimer, ¿ok? Pero si impactamos bulborraquídeo con cerebelo, nos va a ayudar contra la gripe aviar. Puede provocar parálisis del músculo de la ventilación, apnea de sueño, ataxia cerebelosa, marcha torpe y tambaleante, problemas respiratorios, digestivos, nerviosos, coordinación muscular que no funciona bien a nivel del tórax. Si impactamos, por ejemplo, bulborraquídeo con corazón, dice que para pacientes que tienen crueldad, es psicoemocional, que sufren de bradicardia, o sea, que el ritmo cardíaco no es acelerado, sino lento, muy lento. Y si impactamos con vejiga, trabajamos contra el dengue, la hemorragia o dengue hemorrágico, flema a nivel del pulmón, fiebre, cefaleas, náuseas, dolor de espalda, ojos, pies, etcétera. Todo esto desde el área del bulborraquídeo. Y si tú impactas bulbo con tiroides, es para meningitis, insuficiencia respiratoria, lesión de la médula inferior, debilidad. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Por qué? Porque nuestra columna vertebral, porque todo el paquete de nervios que se mueve a través de la columna espinal cumple una función, toda. Y la función que cumple es que la mayor parte de las veces, si ustedes miran algo, la ubicación del bulbo conectando el cerebro con el bulbo con la médula espinal, está íntimamente relacionado con todo el sistema respiratorio, con el ritmo cardíaco. Ahora miren ustedes, cuando a una persona le falta la vida porque no puede respirar, ¿qué piensa? Me voy a morir, me estoy muriendo, no puedo respirar, me falta el aire para vivir. Cuando se afecta el sistema respiratorio, ¿qué nos dice la ciencia de las emociones? Que ahí se ubica la tristeza en el ser humano, en el sistema respiratorio. ¿Qué nos dice la ciencia en la parte emocional en relación al corazón? Ahí dice que el corazón está relacionado con ciertas emociones
Y esas emociones dependen mucho del positivismo que tenga una persona, tanto para vivir, tanto para salir adelante, tanto para progresar en lo que hace, el sentimiento del amor, el sentimiento de la bondad, el equilibrio en lo que hace en su vida, tanto a nivel de hogar, tanto a nivel profesional, tanto a nivel de sus proyectos. Y es porque el corazón fabrica esa luz, el corazón fabrica ese amor, fabrica esa vocación. Si eres muy negativo, si eres una persona que todo duda, que a todo le mete mente, que a todo le mete cabeza, que crees que no puedes, que es imposible, que eso no es para mí, fíjate qué está pasando en el centro corazón o en tu centro emocional. Fíjate qué está pasando de la forma como piensas, así mismo estás sintiendo. Y creo que esto está claro, porque el corazón, qué relación tan importante con el bulbo raquídeo con la médula espinal. ¿Y cuántos están sufriendo de frecuencia cardíaca y cuántos están sufriendo de deficiencia ventilatoria y cuántos están sufriendo a nivel del pulso? Y otro poquito más para poder darle la palabra a ustedes. ¿Cuánto problema hay desde la columna espinal conectada con el hipotálamo, que es el centro de emociones en nuestro cerebro, nuestro sistema límbico? Frecuencia, respiración, temperatura, alimentación, el frío, el calor, el deseo sexual de la persona, la forma como vive la persona, todo eso depende del hipotálamo y conecta con el bulbo del sistema nervioso bulbo, bulbo al cerebro. Y el cerebro tiene todo el paquete de información, sea cerebro lateral, frontal, las cisuras, ¿sí? El cerebelo, las occipitales, los parietales, todo juegan un papel importante en la buena salud de nosotros y de ahí depende la actitud con la que uno se despierta en la mañana, cómo se acuesta y cómo vive todo el día. Alegre, contento, feliz, dichoso, con ánimo, positivo, entusiasmado. Piensa que este día va a ser el más trascendental de su vida, que todo sale bien, que todo mejora, que las puertas se abren, que soy lo mejor, lo que hago es bueno, a la gente le sirve, por algo me buscan, todo sale bien en la casa, lo que le hice a Julano, la terapia que realicé, esto va a tener un efecto, pero esto depende mucho de cómo es tu sentimiento, cómo es tu emoción y cómo pues uno se está moviendo a nivel energético. Y esa parte energética juega un papel importante en la forma de pensar de cada uno de nosotros. Así que muchachos, le pongo ese ejemplo sobre el bulbo por la conexión que hay y cómo conecta con la médula y este al cerebro. ¿Cuánto beneficio hay y cuántas emociones se pueden adquirir solo hablando a nivel del bulbo raquídeo? Ahora, ¿qué pasará a nivel de las otras funciones del cerebro como tal? Porque por encima del bulbo está el cerebelo como cerebro antiguo o cerebro reptiliano. Y luego tenemos el cerebro evolutivo, que es el cerebro con el que ejecutamos nosotros, especialmente el cerebro frontal. ¿Y qué pasará con toda la información por debajo del cerebelo o el tallo cerebelo que desciende toda nuestra columna hasta el sacro, hasta el coxis? Y de ahí sáquenle ustedes una suma. ¿Qué pasa dependiendo del paciente con sus puntos de energía o chakras? Porque cada uno de ellos se conectan desde la médula a ese punto glandular, pero en el mismo tubo central está el Bakra, el Chitra, el Nadi, el Susumna y el Brahma Nadi, dentro del mismo tubo central. Lo que pasa es que pertenecen a diferentes dimensiones, ¿sí? No a la física, a diferentes dimensiones. Y desde ahí se conectan todos esos cables o nadis que van a tocar el chakra para que éste funcione correctamente. Pero la mayor parte de los humanos, en vez de tener luz por la columna espinal, lo que hay es tinieblas. En vez de haber brillo, en vez de existir electricidad cargada de luz, como nos lo muestran diversos libros en diversos individuos sagrados a través de la historia, lo único que hay es tinieblas y oscuridad y enfermedad, porque el ser humano no hemos entendido que la representación de cada neurona con sus axones cargados de mielina no es más que
por dónde se tiene que deslizar la energía que el ser humano debe acumular en su columna y que tiene que acumular en el cerebro para que ese cerebro brille extraordinariamente, porque el cerebro es eléctrico. Si el cerebro se apaga, quiere decir que le falta potencia, le falta energía. Un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa cuando se le acaba la batería al carro? ¿Qué sucede cuando ustedes le van a dar encendido al carro, pero la batería se descargó? No enciende nada, no hay actividad en ningún circuito, no se enciende nada del vehículo, muerto. ¿Por qué? Porque no hay energía, la energía se la produce la batería. Quite esa batería vieja y ponga una batería nueva y cómo se enciende el vehículo, cómo se cambian las funciones del carro. Y es por la batería. Esa batería debe fluir, debe desarrollarse por toda la columna y potencializar el cerebro. Con justa razón muestran los cuadros de diversos santos de historia con una aureola en la cabeza, con un brillo en la cabeza, indicando que tiene potencia, que tiene luz propia, porque está encendido todos sus circuitos, porque tiene una pila que no está descargada. Pero la mayor parte de los humanos no hay aureola, no hay brillo en el cerebro porque el brillo o la energía se va agotando en el cerebro y de ahí bulborraquidio para el Alzheimer. O sea, nos vamos apagando y la persona va perdiendo la memoria y el recuerdo. La persona va perdiendo las capacidades cognitivas. La persona va perdiendo la capacidad de poder dormir bien, entonces vienen las enfermedades del sueño, la fiebre cerebral, vienen los problemas de olvido de todo lo que hacemos en el diario vivir, vienen las migrañas, los dolores de cabeza, vienen muchas patologías que nos hacen caer el pelo, que nos hacen no poder descansar bien y nos mantienen llenos de mal genio, nos mantienen llenos de rabia, nos mantienen llenos de inercia, nos mantienen llenos de pesimismo, de negativismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no está bien encendido el cerebro. Entonces, quiere decir que en la médula espinal también no está fluyendo bien la energía. Ahora, ¿qué podríamos decir de los chakras si esto está pasando con el cerebro físicamente? Esos chakras están apagados. Sin embargo, vamos a una consulta y dice, venga que yo te pongo la mano y ya te pongo a brillar, te enciendo estos chakras y te pongo un par de imanes, ya con eso estás brillando. Esto ya aquí se te quita todo lo que tienen los chakras porque yo te los activo. Pero si la persona no valora la energía de su cuerpo para que ese cerebro y esa columna mantengan brillantes, llenas de energía, pues no hay terapia que nos la vaya a subir. No es que es una pila que se tiene que encender y es la pila que nosotros tenemos que saber manejar para que esto pueda funcionar. Si uno se va apagando, pues se le van apagando todas las capacidades y van apareciendo las enfermedades. Un cuerpo enfermo es un cuerpo apagado y la ciencia así lo dice. Un paciente enfermo se le mide su potencial de salud o vitalidad y unos tienen un 15, otros tienen un 20, otros un 30 y la persona que tiene un 10 y está por debajo del 10% de su vitalidad es el que está más propenso a morirse más rápido porque sus funciones se están apagando, están agotando cada día más. Más potencia en el cuerpo humano, más salud y más bienestar, más vigorosidad, más energía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Aporte? ¿Qué pueden opinar ustedes para poder seguir desarrollando el tema? El anhelo mío es ese, que lo que vamos a explicarles a ustedes sobre biopraxia cuántica no es únicamente ponga los imanes y leamos vértebras, sino que también hay que mirar la parte energética porque de aquí depende mucho la parte emocional. Recuerden ustedes, bulborraquídeo, cerebelo, bulborraquídeo, bulborraquídeo, bulborraquídeo corazón, bulborraquídeo tiroides. Si algo pasa, emocionalmente la persona también no está muy bien. ¿Sí? Si algo pasa, Alzheimer dice, me está olvidando todo, emocionalmente no se va a sentir bien. No respiras bien, no te vas a sentir bien emocionalmente. Tu frecuencia de cardíaca no está bien, muy alta, o decía ahí el texto que les leí, bradicardia, muy lenta, entonces el paciente no le llega buen oxígeno al cerebro, no le llega buena circulación, o le está llegando demasiada presión al cerebro, también va a generar molestias emocionales.
O sea, que nos vamos a ver siempre con pacientes desbalanceados a nivel psíquico, mental, emocional y a nivel físico. Y el terapeuta tiene que jugar con la impactación, con la salud física, con la recomendación y tiene que jugar con la parte emocional del paciente, porque no puede verlo únicamente desde el aspecto físico, sino siempre tratar de intuir, percibir que emocionalmente está pasando algo cuando le sale un par magnético. Ahora, desde el punto de vista de la columna, pues cada vértebra conectará con cierta enfermedad, con cierto órgano, y esa patología pues está asociada a algún estrés, alguna tensión o algún problema emocional. ¿Qué dicen ustedes, mis compañeros? ¿Los escuchamos? Profesor, Díganme. eh, ¿habrá una relación de una vértebra también con una parte del cerebro cuando una persona recibe una noticia de X calamidad en su organismo? Por Que lo ejemplo, impacta. que le impactan diciéndole que tiene un cáncer y ya es una metástasis. ¿Hay alguna relación de la vértebra con el cerebro también? Y claro, claro, don Julio, porque es que como todas las vértebras cervicales, la mayor parte de ellas, desde los hombros a todo lo que es la cabeza. Una noticia como esta que tú dices que uno no la puede llegar a manejar, es una noticia frontal, por decir. Frontal quiere decir de que tiene que ver con mi zona frontal del cerebro y en este caso el médico está ahí al frente y dice, don Carlos, cáncer de cabeza de páncreas. Le cuento que este cáncer, lo más que vive un paciente son 6 meses. ¡Pah! Eso es un shock, eso es un impacto frontal, eso es una cuestión, ¡ta! ¿Sí? ¿Y qué le está diciendo el médico? Se va a morir, papá, le quedan 6 meses de vida, no hay nada que hacer porque cáncer de páncreas no es irreversible. Tendría que tener tal vez de pronto mucho dinero para tener los mejores médicos que le ayuden. Aún así, su final es que el tiempo de vida es corto. Es un impacto y recuerde que desde la primera cervical, la segunda, muy conectada con el cerebro, esto va a generar un impacto tan, sí o sí, así el paciente diga, es que me está doliendo la cervical primera y la dos. No, el impacto ya está, porque es toda la conexión desde el cerebro, pasando por el cerebelo, por el bulbo y se extiende por toda la médula porque todo el cuerpo de uno se le estremece. No se trata de que no lo, oiga, ¿será que está viajando la energía nerviosa por mi columna hacia la... No, solo uno siente el sudor en las manos, siente el temblor, siente que el habla se le apaga, siente que la respiración ya no es igual. O sea, todo el sistema está moviéndose porque está impactado. La noticia es, se va a morir en 6 meses. ¿Sí? Entonces, lo que tú estás diciendo, puede ser que el paciente sienta el impacto de que le empiecen a molestar la zona cervical. Puede ser que otro paciente se le ubique más en la zona dorsal. Puede ser que a otro se le acomode en la parte lumbar. Puede ser que otro ya no pueda caminar o le moleste el habla o ya se le quite el sueño. Pero cada paciente puede ser muy diferente el síntoma o lo que va a manifestar después de una noticia como esas. O por lo contrario, como ha pasado con personas que reciben una noticia de esas y dice, pues primero Dios, si es que me tengo que morir. Pero yo creo que yo no me voy a morir porque yo siento que tengo mucha vida por delante. Además, hay mucho que hacer. Tengo una familia, tengo unos hijos que no los puedo dejar, tengo etcétera, etcétera. Y pasan 6 meses y no se murió. ¿Sí? Pasa un año, no se ha muerto. Pasan 2 años y dice, llevo 15 años de vida cuando se me dieron 6 meses nomás. Y esto ha dependido de cómo manejó el impacto frontal a nivel emocional de la noticia que le dieron. Y en eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Depende mucho de esa fuerza mental de nosotros, de ese positivismo, depende mucho de esa fe que la persona tiene, de cómo ve la vida. Y depende mucho como de la fuerza espiritual que la persona tiene también, porque hay otros que se tiran a morir y se mueren antes de los 6 meses, y en cambio hay otros que tienen una fuerza tan poderosa a nivel interno
que siguen viviendo, ¿sí? Después de los 6 meses. Pero claro que sí, todos los sistemas y todo se impacta, don Julio, es lógico. Gracias, profe. Bien, ¿quién más quiere dar un aporte? ¿Quién más quiere tomar la palabra? ¿Está quedando claro? ¿Queda alguna duda? ¿No me han entendido? ¿Alguien? Profe, Dígame. disculpe, yo tengo una duda, digo, eh, ¿será posible que ya a la persona le diagnostican cáncer y será posible que haciendo una limpieza de emociones le ayuda, le cura? ¿Cómo es ese proceso, profe, por favor? Pues está muy buena la pregunta tuya porque nosotros sabemos que así es. Un paciente que tenga una situación complicada de salud, se le debe trabajar mucho la parte emocional, ya que eso tiene que haber muchos nudos. No es fácil que de la noche a la mañana uno le diga, usted tiene X patología y si no se pone pilas, un año de vida. Entonces, ¿qué sucede? Que sí o sí deben existir muchos nudos emocionales y por eso nosotros sabemos que no solo vamos a impactar, no solo vamos a recomendar, no solo vamos a decir esta medicina natural te sirve, sino que también nosotros tenemos en cuenta que los rastreos a nivel de la parte emocional son importantísimos, porque la parte emocional del paciente se le ha vuelto un nudo. A veces no sabe qué hacer, para dónde coger, a quién busco, me voy a morir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a quedar? Así que la parte emocional, claro que sí, es una realidad. Hay que rastrear, hay que impactar, hay que liberar y de ahí para allá todo lo que se haga es parte del tratamiento. Profe, otra preguntita. Justo ayer me encontré con una amiguita y ella me decía que está con cáncer en el útero. ¿Cuáles son los puntos a impactar, mi profe? ¿Me puede ayudar en eso, por favor? Bueno, no le podría dar todos los puntos de un solo paquete porque no podría recordarlos, ya que si ya tiene cáncer de útero, sería recomendado que hagas el rastreo sobre el fenómeno tumoral. Sería importante ese rastreo. Sería importante hacer el rastreo que hacemos generalizado del cuerpo. Y sería importante también checar la parte emocional, porque recuerde que el útero es el vientre, es la matriz, es donde se ha gestado la vida. Quiere decir que muchas cosas habrán pasado por la vida de la señora para que hoy pues esté el cáncer a nivel del útero, ¿sí? Pero sí o sí, pares van a salir muchos, especialmente en la zona del útero, en la zona pélvica, en las trompas, en los ovarios. Van a salir muchos pares en esa zona, pero es importante que se rastree, se pregunte al cuerpo y se puede ir incluso, ya hay unos pares establecidos que se hacen para un cáncer, por ejemplo, del útero, el de ovarios, y pueden manejar también lo que es el fenómeno. El fenómeno tumoral también tenemos un rastreo que es importante, que es un estudio científico que hizo el doctor Gois, y es bueno que se haga porque nos puede ayudar mucho. Y luego el manejo de las emociones, ¿sí? Esto sería importante, ya que las emociones van a estar muy unidas al cáncer a nivel